Hola, mi nombre es Damián Pieroni, soy uno de los docentes de la cátedra y este video es para explicar la guía del que sería el segundo trabajo práctico que realizamos en kinesiterapia, que la verdad que es uno de mis trabajos prácticos preferidos, que es sobre análisis de movimiento, ¿sí? Todo lo que es de la unidad 2 que ustedes tuvieron a disposición para leer, va a estar llevada a la parte práctica, ¿sí? Que generalmente lo hacemos personalmente cuando nos juntamos en las comisiones, pero como no tenemos esa posibilidad este año, vamos a tratar de favorecer las posibilidades de aprendizaje de ustedes con este video, ¿sí? Lo voy a achicar para que podamos ver cuál es la guía, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen, además de la guía, tienen que esta es una guía de autoevaluación, ¿sí? Ustedes la tienen que hacer, no la tienen que entregar, es para reforzar el aprendizaje que están haciendo ustedes. Piensen que en la página, en el aula virtual, sí tienen una evaluación, que tienen el cuestionario, que ustedes tienen que ir completando, ¿sí? Y que es el seguimiento que nosotros vamos haciendo de las clases que ustedes van tomando. En este caso, ¿sí? Esta es una guía que se las damos todos los años, que no la tienen que entregar completa, pero sí creemos que es una guía que los ayuda a organizarse en términos de estar listos para realmente aprovechar el práctico. ¿Bien? Cuando hablamos de las preguntas, vamos a ir pregunta por pregunta y que esta actividad ustedes la hicieron solos primero y como generalmente la corregimos entre todos porque a veces es muy difícil tener esta primera aproximación a lo que es el análisis del movimiento, que quisimos hacerles un video que le pueda ayudar a interpretarlo mejor. El primer cuadro, ¿sí? Tenía lo que decía tipo de contracciones musculares básicas, básicas entre comillas. ¿Por qué? Porque son en kinesiterapia las que más utilizamos dentro de los prácticos de kinesiterapia. No es que son las contracciones únicas que tienen que saber, no es que son las únicas importantes. De hecho, en la práctica diaria van a trabajar todos los días con contracciones pliométricas, por ejemplo. Yo trabajo con muchos pacientes con daño neurológico y el gran problema que tienen está justamente en las contracciones pliométricas. Entonces, este tipo de contracciones nos va a ayudar para organizarse ahora y para entender las contracciones básicas y cómo esas van evolucionando o se van combinando en realidad para hacer las otras contracciones, que durante la carrera, en el resto de los años, van a poder ir aprendiendo más y profundizando el conocimiento sobre estas. Tienen dentro de este cuadrito dos opciones, una primera opción y una primera opción a completar, ¿sí? Dentro de estas dos opciones, las contracciones básicas, tenemos lo que son las contracciones isométricas, ¿sí? Que no tienen una subclasificación, y las contracciones isotónicas, que tienen una subclasificación en la cual tenemos las concéntricas y las excéntricas. Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Bien? Ahora, en términos de la segunda pregunta, en donde nos plantea cuál es la relación entre fuerza y la resistencia entre estos tipos de contracciones musculares, y hay que completar con mayor o menor. Cuando yo tengo una contracción excéntrica, ¿sí? La respuesta era que la resistencia era mayor a la fuerza. Entonces, el movimiento se va dando en un sentido que está en relación a la gravedad, que eso lo vamos a ir viendo con el resto de las preguntas. Bien, en términos de contracción isométrica, fuerza y resistencia son iguales. ¿Por qué? Porque no hay desplazamiento. Bien. Y en la contracción concéntrica es mayor la fuerza que ejerce el músculo que la resistencia que tiene que vencer. Bien. Ya empecemos a considerar que cuando hablamos de resistencia, ¿sí? No estamos hablando de la necesidad de poner un peso al cuerpo del paciente o al segmento a desplazar. El mismo peso del segmento a desplazar ya es una resistencia a vencer. Bien, el siguiente ítem, el ítem número 3, es un cuadro que hay que unir con flechas, en donde tenemos primero el tipo de contracción muscular y después se le van sumando características a esta contracción muscular, que son características básicas, son las características que sí o sí tienen que saber para segundo año en kinesiterapia poder trabajar en el resto de las actividades que vamos a hacer de manera práctica.
Entonces, en cuanto al tipo de contracción muscular, podemos decir que la contracción isométrica, si la relacionamos con el ítem anterior en donde fuerza era igual a resistencia, ¿se va a generar movimiento si la fuerza es igual a la resistencia? No, no va a haber movimiento. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la longitud muscular? La longitud muscular, al no haber movimientos, no va a variar. Y estamos hablando de la longitud muscular a nivel macro. Si yo me voy a pensar a nivel del sarcómero, a nivel de la fibra chiquita muscular, lo que va a pasar es que sí va a haber un acortamiento, va a haber un desplazamiento, porque actina y miosina se tienen que entrelazar para que haya una contracción muscular. Pero eso yo no lo voy a ver con mi paciente, no es algo observable, es algo que pasa a nivel microscópico. Los puntos de inserción muscular, al no variar la longitud muscular, no va a haber cambio, por lo tanto se van a mantener equidistantes. En relación con la fuerza de gravedad, la contracción isométrica, ¿sí?, es indistinta. ¿Por qué es indistinta? Si analizamos, por ejemplo, mi caso, que en este punto estoy sentado y les muestro, estoy con los antebrazos apoyados sobre la mesa. La fuerza que está haciendo mi tríceps para mantenerme erguido, es una fuerza que si yo continúo el empuje de mi miembro superior hacia abajo, está yendo a favor de la gravedad. Bien, entonces tengo una contracción isométrica con músculos que están yendo a favor de la gravedad. Y al mismo tiempo, por ejemplo, todos mis músculos extensores de la columna se están contrayendo para llevarme hacia arriba. Me están llevando en contra de la gravedad. Bien, entonces en las contracciones isométricas es indistinto, está más relacionado con con el resto de las fuerzas que con la gravedad necesariamente. Bien, en su relación con la inercia, ¿sí?, al no generar movimiento, saben que la inercia es la capacidad de un cuerpo de mantener el estado motor que tiene. Si está quieto, la inercia va a hacer que se quede quieto. Si está en movimiento, la inercia va a hacer que se mantenga en el movimiento. Entonces, si no se generó movimiento con esta contracción, el estado de inercia va a hacer que se conserve el estar quieto en la contracción isométrica. ¿Bien? Ahora, en la contracción excéntrica, que era esta en donde, ¿sí?, la resistencia era mayor que la fuerza, ¿bien?, ¿va a haber movimiento? Sí, porque una fuerza le está ganando a la otra, por lo tanto va a haber movimiento. ¿Qué va a pasar en la contracción excéntrica que va a generar movimiento? Con la longitud muscular, el músculo se va a alargar. Bien, los puntos de inserción se van a alejar y la relación con la fuerza de gravedad es que esta contracción en general se da a favor de la gravedad. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes y mientras estoy hablando con ustedes estoy manteniendo mi visión sobre la cámara. Bien, cuando yo bajo mi cabeza para mirar el teclado o bajo mi cabeza para buscar algo que se me cayó, mi cabeza se está moviendo, ¿sí?, a favor de la gravedad. Bien, está descendiendo. Ahora, los músculos fundamentales para este movimiento, ¿sí?, son los extensores de mi cabeza contrayéndose de manera excéntrica, no los flexores concéntricamente. Si estos no estuvieran, yo con menor control, pero podría hacer este movimiento tranquilamente. Estos son los importantes, ¿bien? Generalmente es a favor de la gravedad. Y en el estado de aceleración, ¿sí?, de inercia, perdón, lo que van a hacer es generar desaceleración. La gravedad haría que mi cabeza caiga muy rápidamente. Bien, lo que hace la contracción excéntrica es decir, no, anda frenando y baja la cabeza lentamente. Bien, y en términos de contracción concéntrica, la producción de movimiento sí, porque hay un desbalance entre las fuerzas. La fuerza es mayor que la resistencia. ¿Qué va a pasar con la longitud muscular? Va a haber un acortamiento, la fuerza está venciendo la resistencia, por lo tanto, los puntos de inserción muscular se van a acortar y este movimiento va generalmente en contra de la gravedad, porque así como yo descendí la cabeza para mirar lo que se me había caído acá arriba de la pierna, cuando voy a contraer concéntricamente los músculos posteriores, lo voy a hacer en contra de la gravedad. Bien. Si yo tenía la cabeza hacia abajo, en ese caso, por ejemplo, tuve una desaceleración del descenso de la cabeza, mientras miraba, lo que estuve haciendo es una conservación del estado de inercia porque tenía una contracción isométrica y cuando empecé a subir,
¿sí? Lo que estoy haciendo es generando aceleración, por eso hay movimiento. ¿Bien? Entonces, esas son las condiciones generales a tener en cuenta con los tipos de contracción muscular. Ahora, puede cambiar, fíjense que dice generalmente en contra de la gravedad, generalmente a favor. Y es indistinto porque puede estar relacionada más o en mayor o menor medida con la gravedad. Bien, ahora, ¿se puede dar que yo tenga una contracción concéntrica a favor de la gravedad? Sí, por ejemplo, miren, yo voy a poner mi mano acá, ¿sí? Y voy a descender, esperen que, ahí está. Voy a descender mi mano lentamente. Ese descenso de mi mano lentamente es una contracción excéntrica de estos músculos que están yendo hacia la superficie de manera lenta y está yendo a favor de la gravedad. Ahora, yo puedo tener una contracción concéntrica, ¿sí? Que dijimos que generalmente era en contra de la gravedad. ¿Puedo tener una contracción concéntrica que sea a favor de la gravedad? Sí, cuando le sumo este componente, que es el de aceleración. Porque distinto es que yo quiera ir lentamente a acariciar a mi perro, a que yo quiera matar un mosquito para no contagiarme de dengue. Esa aceleración cambia la relación con la gravedad y la aceleración. Entonces, en vez de ser una contracción excéntrica de este músculo, es una concéntrica de los extensores, por más que sea a favor de la gravedad.